Absolutely. ¿Qué pasa, Puerto Rico? Feliz sábado 28 de junio del 2025. Estos buenos días motorizados los estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Vaqueros, aquí en el municipio de Bayamón. Y yo he titulado estos buenos días motorizados Jesús y los celebrados jóvenes del Senado, con su senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista, la licenciada Roxana Soto Aguilú. Hoy vamos a hablar sobre una metáfora reflexiva bajo el libro de Lucas. Ustedes saben que Lucas era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Lucas era médico. No era judío, pero era bien amigo de Pablo. Todo el evangelio de Lucas, a lo que se dedica, que es el tercer libro de la Biblia, a lo que se dedica es a recopilar de una forma bien detallada y de una forma muy pintoresca la historia de Jesús, pero desde que era niño. Por eso es que yo he titulado estos buenos días motorizados Jesús y los celebrados jóvenes del Senado. ¿Por qué yo te voy a hablar hoy de los celebrados jóvenes del Senado? Primero te voy a empezar a hablar sobre Jesús en la celebración de su cumpleaños. Cuando Jesús era niño, los cumpleaños se celebraban en unas especies de caravana. Se cogían diferentes personas que cumplían años, si eran niños o adolescentes, y se hacía una caravana de celebración. Resulta, porque ustedes saben que la mayoría de las personas usualmente eran nómadas, ¿verdad? Tribales. Cuando Jesús era niño y se estaba celebrando uno de sus cumpleaños en la adolescencia, se acabó la caravana y María y José ven que Jesús no está. Y se escandalizan, empiezan ¿verdad?, a preocuparse y a preguntarse dónde está Jesús. Así que estuvieron por 3 días buscándolo, según dice el Evangelio de Lucas. Hasta que finalmente llegaron a un templo. Y en ese templo encontraron a Jesús haciéndole preguntas a las mayores autoridades religiosas del templo. Y María, que estaba sumamente angustiada, le dice a Jesús: Jesús, ¿dónde tú has estado? Que llevamos 3 días buscándote. Te desapareciste de la caravana de la celebración de tu cumpleaños, pero no te encontrábamos, no regresaste a casa. Y Jesús lo que le dice es: Madre, ¿por qué me buscas? Si yo donde tengo que estar es en la presencia de mi Padre. Porque Jesús donde estaba era precisamente en el templo. Así que, a pesar de que Jesús regresó con María y con José nuevamente para su punto de origen, la metáfora reflexiva que yo te quiero traer es que a uno siendo joven, a uno le van a nacer incógnitas, preguntas. La mentalidad de un joven o de un adolescente requerirá unos retos de contestación en lo que ve en su mundo cotidiano alrededor. El programa de verano del Senado te permite tener personas trabajando una experiencia laboral, sea primera o repetida, desde los 14 años de edad. El que tenga 14 años de edad, sus custodios o padres firmaban, ¿verdad?, una autorización de empleo, pero podían ser personas hasta mayor de 21 años de edad. Así que cada oficina legislativa tenía una gama de diversidad de edades. Todavía no ha concluido el programa de verano, pero ahora vamos a entrar en la segunda fase, que es la fase de julio. Pues una de las cosas que entonces ocurrió ayer en el Senado fue que ya ustedes conocen la historia de que los 14 cupos que se me habían asignado a mí, yo los tuve que entregar para que se repartieran entre los demás compañeros de mi delegación, el resto de los 18 senadores de la delegación del PNP, y cada uno cogió uno. Pues ayer, cuando estamos participando del debate de los jóvenes, es que yo me doy cuenta que no todos los jóvenes son de la misma edad. Y habían dos paneles de jóvenes. Ustedes saben que el tema del debate ayer del programa de verano del Senado era el aborto. Y entonces, cuando el presidente de la comisión de verano no autorizada, pero que es el vicepresidente del Senado, el senador Carmelo Ríos, lo que comienza es que, como él conocía a los panelistas, porque eran sus participantes de verano, allí habían jóvenes que querían ser actores,
Allí habían jóvenes que querían estudiar un bachillerato para entrar con rango a las fuerzas militares. Allí habían jóvenes que querían ser productores de eventos deportivos y noticiosos. Allá habían jóvenes que lo que querían ser era programador de computadoras. Allá habían jóvenes que son deportistas becados, que aún teniendo beca querían tener una experiencia de empleo de verano en el Senado. Allí habían jóvenes que lo que querían era estudiar justicia criminal. Allí habían jóvenes que querían estudiar medicina. Allí habían jóvenes que ya estaban en universidades en Estados Unidos y solamente vinieron a tomar la oportunidad de un empleo de verano de 2 semanas para evaluar si les gustaba el mundo legislativo. No escuché a ninguno de los que se entrevistó rápidamente de esos jóvenes decir que quería ser legislador. Pero ¿por qué yo les estoy hablando de estos buenos días motorizados que se llama Jesús y los celebrados jóvenes del Senado? Por la capacidad que ellos tenían de trabajar en equipo. De trabajar en equipo. Muchas personas, porque créanme, yo leo todos los comentarios en todas mis plataformas. Quizás no los leo todos al mismo tiempo, pero los leo todos. Hubo personas que escribieron cómo ellos favorecían al grupo que estaba en contra del aborto y cómo ellos cuestionaban que jóvenes estuviesen a favor de la elección de la mujer de abortar. Y esa es otra de las razones por las cuales estoy haciendo estos buenos días motorizados. Ninguno de esos jóvenes se les requirió que identificaran su preferencia personal o la de su familia. Simplemente se dividieron grupos y a cada grupo se le dio una postura. Unos tenían que estar a favor del tema y otros tenían que estar en contra del tema. Y se hace un ejercicio entonces de discusión, de diversidad. Pero lo que ustedes escucharon allí no necesariamente es la opinión personal de cada joven. Lo que ellos le estaban demostrando a todos los legisladores y a todos los radioescuchas y a todos los cibernautas que estaban viendo el debate era la capacidad de ellos como jóvenes de elevar la discusión de un tema que nunca va a haber 100% de acuerdo en la sociedad puertorriqueña. Siempre hay personas que están a favor del tema, siempre van a haber personas que están en contra del tema. Lo importante era que usted viera cómo en esa diversidad de edades ellos podían trabajar en equipo para presentar una postura y defenderla. Así que les voy a hacer las anécdotas desde el lado donde yo estaba, que era de ser jurado de los paneles. Allí hubo participantes de verano que hiperventilaban. Que hiperventilación es que tú los notabas que su sistema de respiración era en un estado de ansiedad bien fuerte, solamente porque estaban revisando sus notas. Me imagino que era que no quería perder, que nada se le olvidara, que decir la palabra correcta. Así que era una joven que yo sé que quiere ser productora de eventos deportivos, noticiosos. Ella estaba exigiéndose a ella misma entre sus papeles. Todavía no había empezado ni tan siquiera el primer turno. Había otros que utilizaban más su lenguaje corporal, sus manos, su mirada, para acentuar lo que querían decir. Y eso es parte de la conversación también, de nosotros entender la forma y manera en que la juventud quiere expresarse, o en estos momentos cómo se expresa, que no necesariamente es leyendo un papel. Habían otros participantes que lo que hacían era escribir lo más rápido posible en una libreta, porque como no eran los que estaban sentados en el micrófono, le pasaban la nota al que estaba en la mesa del micrófono, como mira, se te quedó esto hay que acentuarlo, esto hay que puntualizarlo. Y cuando tú ves ese nivel de diligencia, es donde tú te das cuenta que no podemos generalizar que la juventud de Puerto Rico, todo el mundo está en la misma sintonía. Porque quizás si les damos foros y eventos como el que ocurrió ayer y se les da oportunidad de prepararse en paneles y equipos, quizás se podría elevar
el discurso de lo que son las opiniones de la juventud puertorriqueña. Hay muchas personas que dicen, es que la juventud se pierde, la juventud es rebelde, la juventud solamente lo que está pendiente de la música. Bueno, no, yo les puedo decir a ustedes que allá habían personas sentadas entre los equipos de 14 años para arriba, que no son ni de los mismos pueblos, ni de las mismas escuelas, ni de las mismas clases socioeconómicas. Miren, y aquello daba gusto verlo. Bueno, al punto que el Senado de Puerto Rico tiene en la oficina de prensa una... Virginia, ya eso se ha explicado 1000 veces, por favor, vaya a mis videos anteriores, a la columna del día de antes de ayer y lo va a entender. Ya el tema para mí está adjudicado. Y buenos días. Pero tiene que calmarse. Y vaya y lea, que hay video y todo. Volviendo al tema de los jóvenes, que es de lo que estoy hablando en estos buenos días motorizados. Muchas personas dicen que los jóvenes no tienen nada que aportar, que los jóvenes no tienen nada que decir, o que solamente de lo que hablan es de música, ser anarquistas, estar en contra del gobierno. Y yo lo que estoy diciendo a ustedes, no, Betsaida, habían de colegio y habían de universidades también, dentro y fuera de Puerto Rico, porque no había requisito de que fuesen de escuela pública, los requisitos eran de edad, y ya los ven, a todos los senadores se les dio cupo, excepto los que yo tuve que entregar, pero todo el mundo tenía cupo para junio y para julio. Pero la experiencia de ellos trabajar como un componente unido para llevar una idea filosófica, argumentativa, estar pendientes de cómo contrarrestar si la postura que decía el grupo oponente podía aplastar o derrotar el planteamiento de ellos. Créame, hay que celebrar a la juventud. Hay que celebrar a la juventud y hay que celebrar que se den espacios como este. Como un programa de verano, que tú tengas la oportunidad de trabajar en una oficina legislativa. Porque ayer, una de las cosas que a nosotros los legisladores más nos llamó la atención fue que ellos se dieron cuenta que no es tan difícil tú abrazar una causa, un apostolado, un tema, y no ver que la oposición siempre puede tener puntos fuertes o puntos positivos para debilitar tu argumento. Y que hay zonas en temas sociales, como por ejemplo fue el aborto, que ese era el tema del debate ayer, donde hay unas zonas grisáceas, que a veces ellos podían estar todos los grupos a favor, o podían estar todos los grupos en contra, o podían estar ambos, uno a favor y otro en contra, pero de lo que se dieron cuenta fue de que no podemos ser absolutistas, que no podemos ser fundamentalistas, y que el debate no es el dime y direte, el debate es la diferenciación de ideas tomando el turno. Y eso estuvo de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Y se lo digo, vale la pena que foros como este se repitan. Yo ayer le estaba diciendo a la ayudante especial del vicepresidente del Senado que esa era la actividad que yo desde que entré al Senado era la más que me había disfrutado, porque ustedes tenían que ver lo apasionados que eran los jóvenes trabajando en equipo. Ellos ya estaban previamente divididos en equipos, pero cada uno venía con su flow, una cosa espectacular. Y no era de, porque le estoy hablando a legisladores, no, todo lo contrario, la pasión era sobre el tema, cómo ellos defendían el tema y cómo ellos refutaban, ¿verdad? O replicaban en contra del argumento del equipo opositor. Y eso me parece que debe ser parte de lo que sean las conversaciones de la juventud en Puerto Rico. No es promover la violencia, no es marginar a las personas, no es atacar,
a las personas, sino es, mira, tenemos posiciones diferentes, desde este punto de vista entonces es que se trabaja. Y les digo, yo quedé bien sorprendida de la calidad de trabajo de los jóvenes de verano ayer en ese debate, que si usted no lo ha visto, está disponible el debate completo en la página del Senado. Hubo una parte del audio del debate que se fue, pero después lo arreglaron. Pero usted puede disfrutarse los 4 paneles que hubo de debate en el día de ayer, porque de verdad se votaron. Y por eso les estoy haciendo la reflexión metafórica con el libro de Lucas, cuando Jesús cumplía años siendo adolescente y se le desaparece a los padres, y los padres 3 días después lo encuentran en el templo y le preguntan por qué él los ha abandonado y por qué él lleva desaparecido. Y Jesús lo que dice es que él estaba buscando respuesta, porque él es el hijo del Padre. Pues así mismo era como estaban haciendo esos jóvenes ayer. Ellos estaban dando respuesta dentro de lo que ellos tenían como una incógnita, como una preocupación o como un mandato de trabajo en equipo, y tenemos que defender esa postura. Y yo lo que les digo a ustedes es que tenemos que seguirle apostando a la juventud, pero para apostarle a la juventud hay que darle foros, hay que darle oportunidades y hay que darle dirección. En la medida que se le den esquemas de dirección, veremos que podemos tener muchos jóvenes que tienen grandes lideratos. Así que a todos ustedes que pasen un día extraordinario. Yo me voy a dirigir a mi primera actividad del día de hoy, que es la inauguración de la Feria de Turismo aquí en la ciudad de Los Vaqueros, que van a estar representados los 78 municipios, y luego de eso me retiro al Capitolio porque hoy hay sesión. Mañana domingo también hay sesión. Se va a estar transmitiendo desde las 3 de la tarde que empezamos los trabajos. Pero todos ustedes saben que a mí me gusta estar antes en mi banca, porque yo me estudio todos los proyectos para cuando arranquemos. Si tengo que someter enmiendas, las someto. Si tengo que pedir turnos a favor o en contra de un proyecto, los tomo. Pero para eso, como ya bajo la orden de los asuntos de hoy, cuando termine la actividad de Bayamón, voy al Capitolio a trabajar precisamente eso, a descargar el orden de los asuntos, a bajar los proyectos, a leer cómo es que me corresponde, y a las 3 de la tarde empezamos la sesión. Así que a todos ustedes que pasen un extraordinario sábado. A todos los jóvenes del programa de verano del día de hoy se les dedica estos buenos días motorizados que se llama Jesús. Y celebrando a los jóvenes del Senado, ayer estuvieron espectaculares. Incluso yo hablé con mis padres hoy y también les gustó muchísimo haberlos visto en acción. Qué bueno que tenemos madera de futuro para liderato en Puerto Rico, que de lo que se trata es precisamente eso, darle un paso al frente. Así que Dios los bendiga, pasen un día extraordinario y hasta la próxima. ¿Está bien? Hasta la próxima.